Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué felicidad tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias que nos encantan, una relación que cautivó a toda una nación y que aún hoy sigue generando curiosidad, la de Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, vamos a hablar de Aatai y Serine, esa pareja explosiva que nos regaló momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la pantalla. Prepárense porque vamos a revelar secretos, repasar anécdotas y analizar a fondo todo lo que rodeó a esta relación que, sin duda, fue una bomba. Pero antes de empezar, como siempre, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Vamos, no se lo piensen más. Suscríbanse ya. Bien, ahora sí, vamos al grano. Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya. Dos nombres que juntos suenan a pasión, a talento y por supuesto, a mucho drama. Su historia comienza en el set de Medcezir, la adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Interpretaban a Yaman y Mira, una pareja que luchaba contra viento y marea para estar juntos. Y esa lucha, esa pasión, traspasó la pantalla. Los rumores sobre un romance entre Aatai y Serine empezaron a circular casi desde el inicio de la serie. Al principio, ambos lo negaron rotundamente. Eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo, profesionales, la típica respuesta que dan las celebridades cuando quieren mantener su vida privada lejos del ojo público. Pero, como suele suceder, las imágenes hablaban por sí mismas. Paparazzi los captaron juntos en diversas ocasiones, cenas románticas, salidas nocturnas, escapadas de fin de semana. Cada foto era una confirmación silenciosa de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Yamira, como los llamaban cariñosamente, se había convertido en la pareja del momento. Sus redes sociales se inundaron de montajes, edits y fanfics que glorificaban su amor. La imaginación colectiva voló, tejiendo historias alternativas donde Yaman y Mira, Aatai y Serine, vivían un cuento de hadas perpetuo. Finalmente, después de meses de especulaciones, Aatai y Serine confirmaron su relación. Fue un anuncio discreto, sin grandes declaraciones ni poses forzadas. Simplemente admitieron que estaban juntos y que eran felices. A partir de ese momento, su romance se convirtió en una de las noticias más comentadas en Turquía. No solo las revistas del corazón se hicieron eco de la noticia, sino que incluso los noticieros generalistas dedicaron segmentos a su relación. Las marcas comerciales se peleaban por tenerlos como imagen, intuyendo el poder de su atractivo conjunto. Durante los años que estuvieron juntos, Aatai y Serine se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del país. Su estilo, su carisma y su talento los catapultaron a la fama internacional. Ambos eran jóvenes, exitosos y estaban enamorados. Parecía que lo tenían todo. No faltaban las portadas de revistas donde aparecían radiantes, tomados de la mano, compartiendo miradas cómplices que confirmaban la solidez de su relación. Viajes a destinos exóticos, alfombras rojas deslumbrantes y proyectos laborales conjuntos solidificaban su imagen de pareja perfecta. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A pesar de la imagen de pareja perfecta que proyectaban, la relación entre Aatai y Serine no estuvo exenta de problemas. Los rumores de infidelidades, las presiones de la fama y las exigencias de sus respectivas carreras profesionales fueron minando poco a poco su amor. Las agendas apretadas, los rodajes interminables y la distancia física que imponían sus compromisos laborales comenzaron a pasar factura. Se decía que Aatai tenía un carácter fuerte y que a veces era difícil lidiar con él. También se comentaba que Serine era muy independiente y que no estaba dispuesta a renunciar a sus propios proyectos por amor. Los dos eran jóvenes y ambiciosos, y a veces sus prioridades chocaban. Las discusiones, inicialmente esporádicas, se volvieron más frecuentes e intensas. Los amigos cercanos a la pareja comentaban en voz baja sobre la dificultad de mantener una relación bajo tanta presión. Además, la prensa del corazón no les daba tregua. Cada movimiento que hacían era analizado al detalle, cada rumor era amplificado y cada fotografía era interpretada de 1000 maneras diferentes. La presión mediática era constante y sin duda, contribuyó a desgastar su relación. Los paparazzi los seguían incansablemente buscando la foto que confirmara la crisis.
Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans analizaban cada like, cada comentario y cada ausencia en eventos públicos. En 2015, después de más de 2 años de noviazgo, Aatai y Serrini anunciaron su separación. La noticia sorprendió a muchos, pero no a todos. Algunos ya sospechaban que la relación estaba en crisis. Los rumores se habían intensificado en las semanas previas al anuncio oficial. Se les había visto discutir acaloradamente en un restaurante, y Serrini había sido fotografiada sin su anillo de compromiso. El comunicado oficial fue breve y conciso. Ambos agradecieron el apoyo de sus fans y pidieron respeto a su privacidad. No dieron detalles sobre los motivos de la ruptura, pero dejaron claro que la decisión había sido de mutuo acuerdo. El silencio fue interpretado como una estrategia para evitar alimentar el morbo y proteger su imagen pública. La separación de Aatai y Serrini fue un golpe duro para sus seguidores. Muchos no podían creer que Yamira había llegado a su fin. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión. Almohadilla Yamira por siempre se convirtió en trending topic mundial. Los fans organizaron peticiones online para que volvieran a estar juntos. La ruptura se sentía como una pérdida personal para muchos de sus seguidores. Pero la vida sigue y tanto Aatai como Serrini siguieron adelante con sus vidas. Ambos continuaron cosechando éxitos en sus respectivas carreras profesionales. Aatai protagonizó series como Yerde y Akan, Muaf, demostrando su versatilidad como actor. Serrini brilló en proyectos como Fi y Sameran, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos demostraron una gran resiliencia y capacidad para superar la adversidad. A pesar de la separación, Aatai y Serrini siempre han mantenido una relación cordial. Se han cruzado en eventos públicos y se han saludado con respeto. Incluso han llegado a trabajar juntos en algunas campañas publicitarias. Aunque el romance se había terminado, parecían haber logrado construir una amistad basada en el respeto mutuo y la admiración profesional. En varias ocasiones, se ha rumoreado sobre una posible reconciliación. Los fans siguen soñando con que vuelvan a estar juntos. Pero hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial. Cada vez que se les ve juntos, la esperanza resurge entre sus seguidores. Sin embargo, ambos han dejado claro que su relación actual es puramente amistosa. Lo cierto es que la relación entre Aatai y Serrini dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. Fue un romance apasionado, intenso y lleno de altibajos. Una historia que, a pesar de su final, sigue generando interés y nostalgia. Yamira se convirtió en un símbolo de amor juvenil y éxito, una pareja que parecía destinada a la felicidad eterna. Pero, ¿qué aprendimos de esta relación? En primer lugar, que la fama puede ser un arma de doble filo. Si bien puede abrir muchas puertas, también puede generar mucha presión y dificultar la construcción de una relación sólida. La vida pública, los compromisos laborales y la constante atención mediática pueden ser un obstáculo difícil de superar. En segundo lugar, que el amor no siempre es suficiente. A veces las diferencias personales, las ambiciones profesionales y las circunstancias externas pueden acabar separando a dos personas que se quieren. La compatibilidad, la comunicación y la capacidad de adaptación son elementos clave para que una relación funcione a largo plazo. Y en tercer lugar, que es posible mantener una relación cordial después de una ruptura. Aunque el amor se haya terminado, siempre se puede conservar el respeto y la amistad. La madurez y la capacidad de perdonar son fundamentales para superar una ruptura y construir un futuro positivo. La historia de Aatai y Serrini es un claro ejemplo de que las relaciones de las celebridades no son tan perfectas como parecen. Son relaciones reales, con problemas reales y con finales a veces inesperados. Detrás de las alfombras rojas y las portadas de revistas, hay personas reales con emociones y desafíos como cualquier otro. Pero a pesar de todo, siempre nos quedará el recuerdo de Yamira, la pareja que nos hizo soñar con un amor de película. Un amor que, aunque no duró para siempre, nos regaló momentos inolvidables. Su historia nos recuerda que el amor puede ser efímero, pero su impacto puede perdurar en el tiempo. Y ahora, para terminar, hagamos un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Hemos repasado los inicios de la relación entre Aatai y Serrini en el set de Medcezir, hemos analizado los rumores y las confirmaciones, hemos hablado de los problemas y las presiones que enfrentaron como pareja, y hemos recordado su separación y su vida después de la ruptura.
En definitiva, hemos hecho un recorrido completo por una de las relaciones más apasionantes del mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Atay y Serenay. Recuerden que esta es solo una pequeña ventana a una historia mucho más compleja y llena de matices. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Atay y Serenay volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Qué creen que fue el factor determinante para su ruptura? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su participación es muy importante para nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.